del culto infantil, por favor, se quedan terminando el culto. Los papás de los niños que están en el culto infantil. Abran su Biblia, hermanos, en Mateo 24. Mateo, capítulo 24. Mateo 24. Vamos a leer los versos 36 al 51. Mateo 24, versos 36 al 51. Vamos a hacer la lectura alternada, hermanos. Mateo 24, del 36 al 51. Dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Dios bendiga su palabra. En la tarde mi esposa estaba leyéndome algo que compartió Ruth. Y luego en lo que compartió decía: algo va a pasar esta tarde, algo así decía, después del culto. Algo va a pasar, algo así como profetizando. Y luego dice algo así como que si quieres saber qué va a pasar, lee tal parte. Y yo estaba esperando, ¿y qué dice allí? Y luego dice que después de terminado el culto, dice, cada uno se fue a su casa. Pues sí. Después del culto cada quien se va a ir a su casa. Claro. Pero de repente me quedé pensando, ¿qué va a decir? ¿Qué va a suceder después del culto? Lo dijo de una manera como profetizando. Y miren, hermanos, en nuestros días es algo que ha sucedido recurrentemente, que ha sucedido en tiempos pasados también, pero en nuestros días nosotros podemos mirar cómo hay enseñanzas equivocadas, falsas, y aún dentro de las iglesias cristianas. Se debe tener mucho cuidado, hermanos, aún dentro de las iglesias cristianas y bautistas. ¿Qué es lo que se está enseñando? ¿Qué es lo que se está enseñando? Aquí hay molestias en una de las iglesias, por lo menos yo sé, por lo que se está enseñando, que no es lo que se ha creído. Ahora lo están enseñando. Cosas equivocadas. ¿Saben que enseñan que un niño, por ejemplo, que murió en el vientre de su madre, que no nació, se va a ir al infierno? Eso es una cosa nomás. Pero hay otras cosas que están enseñando.
no voy a decir nombres, pero es en una iglesia bautista, bueno, un grupo bautista de aquí, entre otras cosas equivocadas, pero hablando de la venida del Señor, hablando de lo que va a suceder con la iglesia, también hay enseñanzas equivocadas. Miren lo que dice, por favor, hermanos, Apocalipsis 3:10. Esto es lo que yo creo, que cuando se refiere en Apocalipsis 3:10, se refiere a que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, antes que vengan los juicios de Dios sobre esta tierra. Yo creo que la iglesia va a ser arrebatada. Por eso es que creo que lo que está por venir, el evento que está por ocurrir, es el arrebatamiento de la iglesia. Apocalipsis 3:10. El Señor Jesucristo le está diciendo esto a una iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Apocalipsis 3:10. ¿Qué dice? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Una pregunta, hermanos. ¿Sobre qué va a venir esa hora de la prueba? ¿Sobre qué dice? Pero ¿cómo dice allí el texto? Dice que la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Y la gran tribulación es una hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero. Y algo que está prometiendo ahí Jesús: porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Lo que está diciendo es: te voy a librar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Se lo está diciendo a una iglesia. Yo creo, hermanos, que la iglesia de Jesucristo se va antes de la gran tribulación, antes que venga la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, y que la Biblia dice que será una tribulación como nunca la ha habido ni la habrá, y va a venir sobre el mundo entero. El mundo va a sufrir. Y hermanos, en la gran tribulación se nos habla de los juicios de Dios sobre este mundo. Los juicios de Dios o el castigo de Dios sobre este mundo. Dice la Biblia que será tanto el sufrimiento que la gente buscará la muerte y no la va a hallar. Se van a querer morir de tanto sufrimiento, pero no se van a poder morir. Y le van a decir a las piedras, o van a querer que las piedras los cubran. Por eso yo creo, hermanos, que la iglesia va a ser levantada antes de la gran tribulación. Yo creo que el arrebatamiento de la iglesia es el próximo evento. El Señor Jesús viene por los suyos. Seremos arrebatados todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Seremos levantados. Es lo que se conoce como el rapto de la iglesia. Jesús se lleva a los suyos, después regresa a la iglesia junto con Jesús, no con cuerpos corruptibles, para reinar con Jesús por 1000 años. Antes del fin del mundo, antes de la gran tribulación y antes del fin del mundo, Cristo va a reinar, va a regresar en el aire, en las nubes, y se va a llevar con él a todas las personas, vivas o muertas, que hayan creído en él, en el Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 4 es un pasaje que hemos estado leyendo y lo vamos a hacer otra vez, hermanos. Capítulo 4, versículo 13 al 18. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. El apóstol Pablo, para consolar a los hermanos de Tesalónica, les dice estas palabras. Primera a Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, y vamos a hacer la lectura de manera alternada, hermanos.
Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Seremos arrebatados, dice el apóstol Pablo. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, el verso 52, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Está hablando del rapto, está hablando del arrebatamiento, y dice que va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Yo creo, hermanos, que la Biblia enseña que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores de la tierra. Yo también te guardaré. Pero hermanos, antes que suceda el arrebatamiento, miren que Jesús hace algunas advertencias ahí en Mateo 24. Y quiero que veamos esas advertencias que Jesús hace, hermanos. Mateo capítulo 24, la cita que leímos hace un momento. El Señor Jesús hace algunas advertencias. Por ejemplo, Mateo 24, versículos 36 al 44, dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Dice el verso 36: pero del día y la hora nadie sabe. ¿Sabe qué? Cuando se ignora lo que la Biblia dice, hay errores. Cuando se ignora lo que la Biblia dice, hay errores. Fíjense cómo Jesús dice: del día y la hora nadie sabe. Es un error poner fechas. Es un error decir tal día, tal año va a venir Jesús. Es un error. Lo que Jesús está advirtiendo, hermanos, con esto de que del día y de la hora nadie sabe, nos está advirtiendo de no ignorar lo que dice la Escritura. Tenemos que acordarnos, hermanos, cuando alguien salga por ahí que tal día va a suceder esto, se va a acabar el mundo, que Jesús viene o va a suceder el arrebatamiento, acordémonos: el día y la hora nadie sabe. Nadie sabe. ¿Sabe que las sectas se distinguen por eso, hermanos? Por poner fechas. Una secta muy conocida, los Testigos de Jehová.
Ellos han puesto fechas y fechas y fechas y no se ha cumplido lo que dijeron. Y la Biblia dice, la Biblia enseña, hermanos, que si alguien decía que estaba hablando de parte de Dios, profetizando algo y no se cumplía, la Biblia dice que ese profeta es falso y que no se le debería de atender, y es más, en el Antiguo Testamento debería de apedreársele hasta que muera, porque es un profeta falso, no viene de Dios. Los testigos de Jehová, hermanos, han puesto muchas fechas. Las sectas se distinguen, o una de las cosas por las que se distinguen las sectas es eso, hermanos, poner fechas. Jesús dijo, del día y la hora nadie sabe, nadie sabe. Pero estos, y es algo, me llamó la atención lo que dice el apóstol Pedro, donde leímos hace un momento, segunda de Pedro 3. Dice Pedro, estos ignoran. Y ahorita le sigo con la otra palabrita. Estos ignoran. Está hablando de falsos. Estos ignoran. Hermanos, cuando se ignora lo que dice la Biblia, hay errores, hay equivocaciones. Y lo malo, hermanos, es que aún los bautistas de repente salen con cada cosa. ¿Por qué? Porque no se toma en cuenta lo que la Biblia dice. Jesús dijo, erráis ignorando las Escrituras. Se ignora, o sea, no se sabe lo que la Biblia dice, pero a veces, como dice Pedro, estos ignoran, dice, voluntariamente. Fíjense en esa palabra, hermano, voluntariamente. Ignoran voluntariamente. Esto es, saben lo que dice la Biblia, pero no le importa, no le hacen caso a lo que la Biblia dice. ¿Qué será peor? ¿No saber lo que la Biblia dice o saberlo y no hacer caso? El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y más le valiera, dice el apóstol, más le valiera no haber escuchado, no haber oído. Más le valiera. La Biblia nos enseña que hay más responsabilidad para el que sabe y no hace como dice la Biblia. Estos ignoran voluntariamente. Jesús dijo, porque del día y de la hora nadie sabe. La Biblia dice que Jesús va a venir de una manera repentina, viene a arrebatar a su iglesia de una manera imprevista, de una manera inesperada, de una manera que no se piensa que ya va a ser su venida. El jueves, dice el hermano, me había dicho el hermano Eduardo el martes, hermano, el jueves voy para allá. Y esto yo ya estaba esperándolo y me dice mi esposa, ya va a llegar el hermano. Pues lo estoy esperando. Pero ¿a qué hora va a llegar? Yo no sé. Lo estoy esperando. ¿Saben, hermanos? No sabemos cuándo va a venir Jesús. La Biblia dice, el día y la hora nadie sabe. Jesús advierte, aquí está encerrada esa advertencia, hermanos. El día y la hora nadie sabe. Hey, cuando alguien te diga tal día, aquí como dice Jesús, cuando digan ahí está el Cristo, no le crean, acá está, no le crean. El día y la hora nadie sabe. Hay una advertencia, dije, y esto tiene que ver con el ignorar lo que la Biblia enseña, pero también tiene que ver con el ignorar, esto es, no atender a lo que la Escritura dice. Debemos prestar atención, hermanos. No nos dejemos llevar por gente que no conoce la Biblia y que enseña de manera equivocada. No importa quién sea, que es un gran hombre, que habla muy bonito, eso no importa. ¿Qué dice la Biblia? Hagamos caso a lo que dice la Biblia, atendamos a lo que dice la Biblia. Erráis ignorando las Escrituras. Y Pedro dice, algunos ignoran voluntariamente. ¿Saben? Hay muchas cosas que de repente no queremos atender, que no queremos hacer caso. O sea, se le pregunta a un hombre, ¿cómo te va con tu familia? ¿Bien? Pero es porque se cierra, no quiere aceptar que a su familia no le va bien,
que hay problemas. Los hijos desobedientes, de repente hijos drogadictos. ¿Y cómo va con tu familia? ¿Cómo está tu familia? Muy bien. No quieren entender, no quieren atender. Quieren de alguna manera ignorar, aunque saben que las cosas no están bien. ¿Cómo te va con tu esposa? Muy bien. Mentiroso. No le va nada bien. Pero de alguna manera, como dicen por ahí, ¿no? Como el avestruz, ¿verdad? Dicen, otros dicen que no es cierto eso. Pero de repente se dice que el avestruz, cuando ve el peligro, mete la cabeza en el hoyo. Y algunos meten la cabeza en un agujero, aunque tengan problemas en su matrimonio, en su familia, y dicen, todo está bien, no hay problema. No es cierto. Y por eso se equivocan. Erráis ignorando. Aquí habla de las escrituras, pero hermanos, también se erra, también se equivoca cuando ignoramos que hay problemas en la casa. ¿Cómo te va en tu trabajo? Muy bien. ¿No es cierto? Mañana lo van a correr. Pero no quiere aceptar que algo anda mal. No quiere aceptar que algo anda mal. Erráis ignorando. Hermano, cuando la Biblia dice erráis ignorando las escrituras, sí se refiere a no saber lo que la Biblia dice. Pero también, hermanos, otros se equivocan, erran, porque no atienden a lo que la escritura dice. Algunos se equivocan porque ignoran lo que la Biblia dice. Por ejemplo, no se tiene libertad económica porque no se diezma. Si supieran que la Biblia dice, que Dios dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Algunos ignoran que la Biblia dice eso, que va a haber libertad económica, que va a haber bendición en lo material si se diezma. Algunos ignoran que la Biblia dice eso, pero otros ignoran de la otra manera. No atienden lo que ya saben que la Biblia dice. Ignoran. No quieren hacer como dice ahí la Biblia. Ignoran. No os unáis en yugo desigual. Saben que no se debe unir en yugo desigual, pero ignoran lo que la Biblia dice. No hacen caso a lo que la Biblia dice. Muchas cosas, hermanos, que la Biblia nos dice, y algunos, como dice Pedro, la ignoran voluntariamente. Qué importante es esto. ¿Se acuerdan? Dios, después del diluvio, les había dicho al pueblo de Israel: fructifíquense, multiplíquense y espárzanse sobre la tierra. Dice, llenen la tierra. Pero todos conocemos la historia de la Torre de Babel. Hicieron una torre y ellos dijeron: para no ser esparcidos por la tierra, para estar en un solo lugar. O sea, si Dios había dicho multiplíquense y váyanse y llenen la tierra, no, ellos querían estar en un solo lugar. Y por eso Dios les confundió la lengua. Sabían lo que Dios quería, pero ellos querían hacer las cosas a su manera. Qué importante, hermanos, es tomar en cuenta lo que Dios dice. No ignorar, no dejar de hacer caso a lo que la Biblia dice. Estaba escuchando hace días al hermano Stanley. No es Paco, el otro Stanley. No es Paco, ya se murió, ¿verdad? Bueno. Y no sé si el hermano Stanley también ya se murió, pero por lo menos los programas ahí están. Pero dice que en una ocasión le chocaron su carro. Y yo no sé qué tan fuerte haya sido el choque, pero él no podía usar el carro. Y dice, y mis hijos estaban muy preocupados, y mi mujer estaban muy preocupados. ¿Cuándo te van a entregar el carro? ¿O cuándo vas a tener carro? Y luego dice, y estaban preocupados porque como yo no tenía carro, yo iba a usar el carro de alguno de mis hijos o el de mi esposa. Así que ellos estaban preocupados, pues ¿cuál carro vas a usar?
¿cuándo te van a dar un carro? Y dice, mientras me entregaban el carro, porque iba a comprar uno, la aseguradora le pagó como para comprar otro carro. Y dice, yo estaba esperando y me preguntaban, ¿cuándo lo vas a comprar? Le estoy pidiendo la voluntad de Dios, quiero saber qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios quiere. Y dice, y un día uno de los diáconos me prestó un carro, anduve haciendo mis cosas, y un día, dice, yo le di, iba conmigo un hombre que me pidió que hiciéramos una visita. Y cuando íbamos en el carro, ese hombre me dijo, hermano Stanley, después de muchos días que no tenía carro el hermano Stanley, ¿y como cuál carro le gustaría comprar? Pues estoy orando que Dios me dé el carro que quiera, pero ¿cuál carro le gustaría, hermano? Y dice, pues el carro que yo traía, el que me prestaron, estaba muy bien. Y yo dije, pues un carro como este, aunque yo pensando, pues no lo voy a comprar un carro como este, era un gran carro. Pero dice, yo le dije, pues a mí me gustaría un carro como este. Y dice, a los 2 días recibí un cheque de ese señor por la cantidad como para comprar un carro como ese que yo había dicho. Y el hermano Stanley dice, ¿saben por qué pude hacer eso? Porque esperé. Le pedí a Dios que era su voluntad, que me dijera. Y esperé. No me apresuré a comprar lo que me alcanzara a comprar. Esperé. Tomé en cuenta a Dios para comprar un carro. Hermanos, no ignoremos a Dios, no ignoremos lo que dice Dios, porque nos equivocamos. Jesús dice, erráis ignorando las escrituras. Esto es ignorando lo que Dios quiere, ignorando o no atendiendo a lo que es la voluntad de Dios. Sí, estoy hablando del arrebatamiento, hermanos, pero qué importante es que el Señor nos encontrara buscando hacer su voluntad. En todo, hermanos, en todo. ¿Recuerdan aquel hermano que quería comprar un traje? Llega a cierto lugar, mira un traje y pues era un precio más o menos. Lo mira y sí es el traje que le gustaría, pero dice, pero voy a orar, que el Señor me ayude a comprar el traje. A los días alguien le dice, hermano, ¿no le gustaría este traje? Y dice el hermano, igualito al que había visto allá, y ahora me lo estaban regalando. Pero dice, pero yo estaba esperando que Dios me dirigiera, que Dios me indicara qué hacer, si lo compraba o no. Hermanos, hay cosas que uno puede decir, en eso, porque a lo mejor lo que le va a costar, no mucho, pero le va a costar, a lo mejor le sale gratis y se espera que el Señor se lo dé. Sí, hermanos. Erráis ignorando las escrituras. Cuando ignoramos las escrituras, que no la atendemos, es ignorar lo que es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Y Jesús dice entonces que es un error, es una advertencia, ignorar las escrituras, que es un error no hacer caso a lo que la Biblia dice. Ahora, vean el versículo 37 de ahí de Mateo 24. Miren otra advertencia que Jesús hace. Mateo 24, versículos 37 y 38. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? ¿Qué estaban haciendo cuando vino el diluvio? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaba sucediendo en la tierra antes del diluvio? Jesús dice que antes del arrebatamiento y antes de la venida del Señor Jesús a esta tierra, dice que va a ser como en los días del diluvio, o de los días antes del diluvio, en los días de Noé. Y dice Jesús que estaban comiendo
y bebiendo, casándose y dando en casamiento. ¿Qué tiene de malo comer? ¿Qué tiene de malo beber? ¿Qué tiene de malo casarse? Dice Jesús, como en los días de Noé. Así va a estar pasando antes del arrebatamiento y de la segunda venida. Van a estar comiendo y bebiendo. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene de malo? ¿Saben? El apóstol Pablo decía: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Fíjense que dice: si comen, si beben o hacen otra cosa. ¿Qué tiene de malo comer, beber o hacer otra cosa? Hermano, miren, hasta en la comida se puede dar gloria a Dios, pero también hasta en la comida se puede hacer las cosas mal. Hasta con la comida. ¿Cómo? ¿De qué manera podemos hacer las cosas mal comiendo? La Biblia habla de la glotonería. En el seminario recuerdo de alguien que estaba bien gordito, y le sirvieron su plato y luego se lo acaba y se levanta para que le sirvan más, y luego el director del seminario le dice: hermano, ¿no se llenó? No, hermano. Y le dice: hermano, acuérdese que la glotonería es pecado. Y luego: hermano, ser glotón es comer después de haberse llenado, y yo no me he llenado. Pero como dice un hermano, algunos tienen mal el flotador, no saben cuándo se llenan, y comen y comen y comen. Hermanos, hasta en la comida, o se le puede dar la gloria a Dios, o se puede pecar. Pero aquí dice Jesús, como en los días de Noé, así van a estar en los últimos días, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Qué tiene de malo casarse? También depende de cómo es ese casamiento, porque la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual. También se puede pecar casándose en yugo desigual. También puede suceder eso. Y saben, hermanos, estaba pensando en esto. Qué ilusos de repente los padres, ¿no? La hija anda de novia con un muchacho inconverso y no hay ningún problema, no le dicen nada. Y quizás piensan como muchos: si no se va a casar con él, entonces ¿para qué anda de novia? Si no hay planes. O como dijo la muchacha, que si no estoy casando, yo nomás ando para que me lleve a cenar, para que me saque a dar la vuelta. Pero saben, poco a poco se va enamorando. Y los que decían: no, si mi hija no se va a casar con él, al ratito llega la hija: papá, me quiero casar. Mi hija, si no es cristiano. Sí, pero ¿desde cuándo debió haberle dicho no es cristiano? Casándose. Dije, el casarse puede traer la gloria a Dios o puede ser pecado. El hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios puede estar mal. Pero otra cosa, hermanos, y dando en casamiento, pero otra cosa, esto que Jesús está diciendo es algo normal. Es normal comer, es normal casarse, es normal que los padres, aunque no les guste a algunos, pero den en casamiento a los hijos. Es normal. Los hijos se tienen que casar. Es normal. El asunto, Jesús está diciendo que estas cosas van a estar pasando antes del arrebatamiento y de la venida a esta tierra. Jesús dice que van a estar pasando, lo que significa, hermanos, vamos a estar viviendo como vivimos siempre. En la mañana nos levantamos, algunos se bañan levantándose, otros no, nomás se lavan la cara y se echan perfume y hasta parece que se bañaron. Otros ni aún no la despistan que no se bañaron. Pero significa que se está haciendo la vida normal. Se levanta en la mañana, se lava la cara, se va, desayuna, se va al trabajo
Eso es de todos los días, de todos los días. Lo que Jesús está diciendo, que la vida en los tiempos antes del arrebatamiento va a caminar, va a ser como normalmente se vive. De repente el hermano Enrique dice, tal día me toca guardia, pero tales días voy a descansar. Y ya está pensando, eso es lo normal. Y de repente llegó el arrebatamiento. Era un día normal, pero llegó el arrebatamiento. Es lo que Jesús está diciendo. La vida va a ser normal como todos los días, cuando de repente va a venir el arrebatamiento. Será algo normal. El detalle es que de repente la vida normal, hermanos, es ignorar a Dios. A veces lo normal en algunos es ignorar a Dios. Están comiendo, están bebiendo, están viviendo normalmente, sin preocuparse de nada, todo es normal, pero ignorando a Dios. Y dice Jesús que así va a ser la vida, todo tranquilo. Pero de repente va a suceder el arrebatamiento. Y luego, hermanos, otra cosa. Dice el verso 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. En otro de los evangelios dice que estarán dos en una cama, uno será tomado, el otro será dejado. Fíjense, hermanos, que Jesús está haciendo otra advertencia aquí. Yo la miro. Deberíamos de tener cuidado de que nuestra familia sea cristiana, porque un día Jesús viene por los suyos y puede ser que alguien de la familia se quede. Está hablando de una humanidad dividida. Puede ser que uno de una pareja de matrimonios, uno de ellos se quede y el otro se vaya. Puede ser que los hijos se queden y los padres se vayan. Va a haber una humanidad dividida. Jesús advierte sobre esto. Qué importante es, hermanos, que nos aseguremos que los nuestros son cristianos. Hace años, uno de los maestros de escuela dominical dijo, me da tristeza, porque ninguno de mis alumnos dijo que ya había recibido a Cristo. Y de repente yo pensé, bueno, si eres su maestro y sabes que no han recibido a Cristo, ¿por qué no les presentas el plan de salvación y los invitas a recibir a Cristo? ¿Por qué nomás te da tristeza? Pero bueno, está bien. No sé si le diría a los demás padres, pero a mí me dijo. Y una ocasión íbamos para San Luis, Río Colorado, y yo iba pensando, una de las alumnas de este hermano era Ruth, mi hija. Y yo iba pensando, ¿cómo es posible que ella no haya recibido a Cristo todavía? ¿Y cuánta gente ha recibido a Cristo bajo mi ministerio y mi hija no? Yo iba pensando, voy a hablar con ella. Llegamos a San Luis, al siguiente día fuimos a una librería, compramos libros. A mis hijas les gusta mucho leer y compramos libros. Cuando llegamos de la librería, a mi esposa le gusta mucho ir a las tiendas, más que leer. Y entonces dice, vamos a ir a las tiendas. Que les vaya bien, les dije. Yo me quedo y a leer alguno de los libros que compramos. Y dice Ruth, yo tampoco voy a ir, me voy a quedar a leer yo también. Y estábamos en el mismo cuarto. Y dije, aquí. Le digo, Ruth, quiero hablar contigo. Mi hija, pasó esto, el hermano dijo esto y esto. Y yo he pensado que cómo es posible que yo soy el pastor y una de mis hijas no sea cristiana.
Hemos viajado casi 12 horas. Si sucediera un accidente y nos muriéramos todos, ¿a dónde irías? Tú has escuchado esto y esto. Y empecé a hablarle del plan de salvación. Y los poros de su nariz nomás se le movían. Parecía un conejito, ¿no? Queriendo llorar. Le digo, mija, necesitas a Cristo. ¿Quieres recibirlo? Y sí, ya llorando dice, sí, recibió a Cristo. Hermanos, qué importante es que nos aseguremos que los nuestros son cristianos, porque un día Jesús viene y uno será tomado y otro será dejado. Si no son cristianos, nuestros familiares cercanos se van a quedar. Hay una humanidad dividida, hermanos. Cuando Jesús viene por los suyos, unos no se van. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. Está hablando de los cristianos, hermanos. Los cristianos se van a ir con el Señor, pero los que no son cristianos se van a quedar. Esto es una advertencia. Qué importante, hermanos, es que nos aseguremos que somos cristianos y que los nuestros son cristianos. Y miren, hermanos, es una humanidad dividida y es una división completa y de una manera permanente, porque se acuerdan, hermanos, lo que dice Pablo a los tesalonicenses: así estaremos siempre con el Señor. Los cristianos, los que no son cristianos no van a estar con el Señor. Los cristianos estaremos siempre con el Señor. Y la Biblia nos habla en los evangelios, por ejemplo en el evangelio de Lucas, cuando está el rico y Lázaro. El rico le está diciendo a Abraham que mande a Lázaro y que venga, porque ahí estaba sufriendo, atormentado en una llama de fuego. Y Abraham le dice: nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Hay una cima entre nosotros. No se puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Es una división, hermanos, permanente. Nada de que nomás un poquito vamos a estar separados y luego ya vamos a estar juntos otra vez. No, hermanos. Es una separación eterna, para siempre. Jesús dijo eso. Y eso va a suceder, hermanos, en el arrebatamiento. El verso 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El Señor Jesucristo está advirtiendo, dice: velen. Y velar, hermanos, no es llevarse la cobija y la almohada para acostarse. Velar es hacer guardia, es estar al pendiente, es estar alerta. Lo que Jesús está diciendo es que deberíamos de estar bien despiertos, no dormirse, mantenerse vigilantes. Debemos estar preparados. El versículo 44 dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esa es la primera responsabilidad, hermanos, del cristiano: estar preparados para la venida del Señor Jesucristo. Teníamos reuniones o veladas de oración en el seminario, hermanos. Empezábamos a eso de las 9 de la noche, toda la noche. Una pareja oraba, no sé si era una hora, de 9 a 10 una pareja, de 10 a 11 otra pareja, de 11 a 12. ¿Y saben cuál era la hora más pesada? Se dormían los que todavía no les tocaban, ¿no? Pero si llegaban las 2 de la mañana, hey, te toca, les toca a ustedes. De 2 a 3 de la mañana, hermanos, era la hora más difícil. Y luego tanto más que pues ya estaban dormidos y se despertaban o se levantaban todos dormidos y te toca. En una de las ocasiones, a eso de las 2 o 3 de la mañana, le tocó a una pareja y de repente uno de ellos estaba orando: Señor, te pido por Mardoqueo. Y el vecino, el que estaba a su lado, le da un codazo: hey, despiértate. Estaba orando por Mardoqueo, hermano. Estaba dormido. Te pedimos por Mardoqueo.
2 o 3 de la mañana, dicen que es la hora más difícil para estar despiertos, la hora más difícil. Y un predicador escuché que dijo: estamos entre las 2 y las 3 de la mañana, hermanos. En la hora que estamos viviendo es la hora más difícil. Cuando se nos dice velad, está diciendo estén despiertos. Y ahorita, hermanos, es tan difícil estar despiertos, es tan difícil estar alertas, porque hay tantas cosas que nos adormecen, hay tantas cosas que no nos permiten estar alertas. Y Jesús advierte: velen, 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 estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis o a la hora que no sabéis. La hora más difícil es la que estamos viviendo en nuestros días. En Romanos, el capítulo 13, versículos del 11 al 14, dice el apóstol Pablo, Romanos 13 del 11 al 14: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Estamos viviendo la hora más difícil. Ahora, después en Mateo 24, hermanos, yo encuentro una advertencia final, y está hablando de dos siervos, de uno que es fiel y el otro que es infiel. De un siervo que está haciendo su responsabilidad, cumpliendo con su responsabilidad, y el otro que dice: el Señor tarda en venir, y golpea a sus consiervos y se emborracha. El Señor tarda en venir. Jesús advierte, hermanos, sobre la necesidad de hacer lo que se nos ha mandado, estar ocupados haciendo lo que es la voluntad de Dios para con nosotros. Y saben, una de las cosas, hermanos, que el Señor quiere que nosotros hagamos es que estemos ocupados en hablar de su palabra, en hablar de su evangelio, en hablar de ese plan de salvación, en cumplir con la gran comisión. Hermanos, Jesús viene, y hay una tarea asignada para la iglesia, y es el hablar del evangelio, es predicar el evangelio. Necesitamos que el Señor nos halle ocupados, trabajando para su obra. No pensemos que el Señor tarda. Jesús dice: vengo pronto, vengo pronto. El Señor viene cuando nosotros no nos imaginemos. Vamos a orar.